¿Qué tal, estimada clase de estrategia corporativa? A continuación vamos a ver una retroalimentación general acerca de la tarea 1.2. Bueno, era una tarea de ensayo y el ensayo tiene esta estructura que es introducción, donde vamos a mencionar los principales conceptos que se estarán abordando eh, dentro del mismo, así como los autores y fechas importantes, ¿sí? Si es que hay en el desarrollo, pues vamos a poner las principales ideas de los textos que hemos leído. Es importante hacer en ocasiones un contraste en cuanto a las ideas que pudieran estar en contra. Recuerden que deben desarrollar un pensamiento crítico, no siempre deben estar a favor del autor. En la academia encontramos artículos que están a favor de algunas ideas y de la misma manera encontramos artículos que están en contra de igual de la misma idea, ¿sí? Y cada quien encuentra evidencias sobre los argumentos que sostienen. Así que es interesante este ejercicio de contrastar ideas, ¿sí? Así es como se va generando el conocimiento, de acuerdo al modelo hegeliano, ¿verdad? Al contrastar una tesis con una antítesis, ¿verdad? Encontramos una síntesis que es un nuevo conocimiento. Allí también podemos meter figuras, tablas, ¿sí? Citas académicas. Y finalmente el cierre, donde ustedes pueden poner su posición personal respecto a la lectura. Y en este sentido, felicitarles a todos porque la mayoría se apegó a la estructura del ensayo. Algunas oportunidades de mejora aquí están en el aspecto de redacción. Por ejemplo, aquí se está usando el plural, ¿verdad? Sin embargo, esta actividad pues, es en singular, entonces lo más correcto sería poner estas oraciones en singular. Em, Otra cuestión de redacción. Este, sin embargo, es un conector adversativo, lo que quiere decir que nos va a conectar dos ideas, una positiva con una contrapuesta. Por lo tanto, no es conveniente que este conector vaya como el inicio de un párrafo. ¿M? Ya que está conectando dos ideas, pues siempre debe de ir prácticamente en medio de esas dos ideas. Entonces, si aquí tengo una idea contrapuesta a la idea anterior, pues entonces deberían de estar las dos ideas en el mismo párrafo, ¿sí? Entonces, hay que evitar usar el sin embargo como inicio de párrafo. Aquí es un aspecto de las citas textuales, no se cumple con el formato APA, ya que, como lo vimos en la presentación de la primera clase, cuando tenemos una cita textual corta, como lo es esta que está señalada en amarillo, pues debe de tener también, aparte del autor, que aquí está, es Porter, debe estar el año y la página. Lo mismo en el ejemplo de arriba, aquí está el entrecomillado de la cita, está el autor, pero no está la página ni el año, así que están incompletas. Hay que revisar el manual APA en el apartado de citas. Perdón. En este mismo sentido de las citas, pues cuando citamos debemos de usar el apellido de los autores, ¿sí? Y evitar usar las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, aquí estas iniciales que vemos están de más, ¿sí? Solamente deben de ir los apellidos. ¿Dónde se ponen las iniciales de los nombres? Cuando estamos usando referencias, pero en las citas no deben de ir. Em,
quiero que se aprendan esta regla. Es una regla de escritura académica que dice todas las citas deben tener su respectiva referencia y viceversa, todas las referencias deben estar citadas en el cuerpo del texto. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que en la lista de referencias únicamente vamos a colocar aquellos textos que hemos consultado. No podemos colocar más de eso, ¿sí? No podemos adornarnos. Yo creo que a veces nos queremos adornar con muchas referencias colocándolas ahí, ¿verdad? Pero la regla dice que si no hemos citado esa referencia, pues no debe de ir en la lista de referencias, ¿sí? Lo mismo si hemos citado eh, algún autor, pues debemos de poner en las referencias al autor, ¿verdad? Y al recurso que, que, que escribió, ¿ok? Si usáramos un gestor de referencias como es Mendeley, pues no se comete este error. Por eso les recomiendo usar un gestor de referencias, ya que esas aplicaciones ya tienen un candado para que se cumpla esta regla, ¿sí? Y no se les pase. A nosotros a veces se nos pasa esta regla. Ujú. Así que hay que tenerlo en cuenta. Más acerca de las citas textuales deben de estar entrecomilladas. Aquí yo veo que las comillas las pusieron solamente aquí en la pregunta que es estrategia. Sin embargo, al irme al recurso, veo que esta parte de acá también es parte del recurso. Por lo tanto, las comillas no deberían de estar aquí, sino se deben de extender a todo lo que se copió literalmente eh, del recurso original, ¿sí? Que hacer un uso correcto de las comillas. En este caso, recuerden que la plataforma Blackboard mide su originalidad en la escritura y si detecta que hay un parecido a ya sea tareas que han entregado ustedes o compañeros de ustedes o bien de una fuente de internet, pues me lo señala así en colorcitos y me dice de hecho la fuente donde lo sacaron. En este caso, estoy poniendo de ejemplo un trabajo. Si se dan cuenta, miren cuánto texto copiado, ¿verdad? Eh, de una fuente X. Sin embargo, aquí no veo ninguna cita. Si aquí hubiera cita del texto que se consultó, pues no habría ningún problema, pero el problema es que no hay aquí ninguna cita y la plataforma indica que está en este caso, en algún trabajo académico y por lo tanto, pues esto es plagio o autoplagio. Ujú. Entonces, recuerden que la plataforma tiene ese sistema antiplagio y colorea, ¿verdad? Todo lo que no es original. Entonces les pido, no es el único trabajo, varios trabajos venían así, así que les pido que en la medida de lo posible o escriban de manera muy original con sus propias ideas o bien si van a usar eh, partes de texto de otro autor, pues que lo citen para que no caigamos en plagio. O si ustedes mismos son los autores, pues cítense también a sí mismos. No podemos dejar de citar a los autores. No sé si ustedes sepan, los autores reciben incentivos por las citas que se les hacen. Ajá. Es decir, eh, ellos reportan una cierta cantidad de citas y ellos reciben un incentivo económico que va en 5 niveles diferentes. Entre más citas tengan, mayor es el incentivo económico. Por lo tanto, es justo que cada que citemos a un autor, o más bien que cada que tomemos de su trabajo, hagamos la cita correspondiente para que a ellos les cuente, ¿verdad?, cómo
trabajo citado y de esta manera pues ellos tengan mayores incentivos. Si omitimos, si tomamos de su trabajo y omitimos citarlos, es como si les estuviéramos robando de alguna forma, ¿sí? Les pido seguir las instrucciones. En este caso, se les proporcionaron dos lecturas acerca de estrategia, textos introductorios. Sin embargo, me topé con algunos trabajos que ya se fueron a cosas más avanzadas del tema de estrategia que sí vamos a ver, pero que todavía no nos corresponde. Por ejemplo, aquí alguien nos abordó el tema de las cinco fuerzas del mercado, el tema que aún no se les ha pedido desarrollar. Entonces no debería de venir en este ensayo. Aquí tengo otro trabajo. Lo mismo, también escribió acerca de las cinco fuerzas de Michael Porter para entender la industria y es un tema que aún no estamos abordando, ¿sí? De hecho, el ensayo de esta persona está, la estructura la tomó de un artículo que está publicado en Internet, ¿sí? Entonces, por favor, apéguense a las lecturas, vámonos en orden. Estamos empezando por lo más básico, paulatinamente iremos avanzando a cosas más complejas, pero les ruego que se vayan en orden. No se me adelanten aún a temas que no hemos visto. Tareas en borrador. Algunos de ustedes dejaron su tarea en borrador. Yo no la puedo ver cuando está en borrador y tampoco la puedo calificar. Y además la plataforma les asigna el cero de manera automática. Entonces, por favor, envíen completamente sus tareas. Un poco del tema de acentuación. Acuérdense que cuando una palabra lleva énfasis, como aquí, que dice qué actividades realizar, cuáles no, comprender qué es lo que modela la industria, pues como llevan énfasis, todas estas deberían de tener acento, ¿sí? Hay que dar el crédito a los autores. Por ejemplo, aquí tenemos la lectura de Thompson, ¿sí? Sin embargo, hay más autores, o sea, Thompson es el autor principal, pero después de Thompson hay otros autores. Si no los queremos escribir, le debemos de usar pues esta abreviatura que es et al, que significa y otros, para este, pues dar a entender que hay otros autores aparte de Thompson que escribieron ese recurso. Porque si lo dejamos así, lo que vamos a entender que el autor Thompson es el único autor de ese recurso y no, pues dejamos fuera a los demás autores. Y como les acabo de decir, los autores reciben incentivos porque aparezcan sus apellidos citados. Y si los eliminamos completamente, pues ya ellos pierden esas citas en su récord. ¿Sí? Ojo con mi nombre, varios trabajos venían escritos así. Este no es mi nombre correcto. Otro aspecto básico de ortografía, aquí después de cada paréntesis se empezó con una letra mayúscula. Esto no es correcto. eh, el paréntesis es un espacio como una pausa para aclaratoria de algo, en este caso para los años, pero no implica que después del paréntesis escribas con mayúscula, debes de escribir con minúscula porque la oración empieza acá atrás. Algunos trabajos vinieron con tablas y con gráficas. Está bien, eso a mí me gusta mucho
que complementen sus ideas con tablas y gráficas. Solamente recordarles que si usamos tablas o gráficas, estamos obligados a colocar el índice de tablas o el índice de figuras según corresponda al inicio del trabajo. ¿Sí? Word tiene su herramienta para crear un índice automático de tablas y un índice automático de figuras, así que es muy funcional, nos ayuda a hacerlo de manera automática y fácil. Y bueno, esas son todas las observaciones acerca de esta tarea 1.2. Espero que les sirva para sus próximas entregas, que les invito a revisar. Ya les mandé el resumen del manual APA, sobre todo enfocarse en lo que tiene que ver con citas y con las referencias. Pues muchas gracias y nos vemos.